Vivimos en estos momentos de crisis más intensamente la muerte. Vivimos por ello quizás más intensamente la vida. Nos preguntamos por la muerte, nos preguntamos por el sentido de la vida. Entramos ante la proximidad de la muerte en crisis de sentido. Y tal vez como el místico cristiano San Juan de la Cruz, nos digamos, ¿y esta vida qué será? Y con San Juan de la Cruz nos respondamos, 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Bien, morimos, no cuando nos morimos físicamente, sino morimos cuando no morimos. Morimos cuando nos confundimos, cuando nos apegamos, cuando nos hacemos esclavos del tener, cuando no morimos al no ser. Entonces estamos muriendo permanentemente, porque la vida es un proceso de muerte y de nacimiento continuo que están ocurriendo en el instante. Es un momento intenso en el que estamos absortos, en el que toda la conciencia queda sumergida como en un agujero negro para poder vivir el proceso de implosión, el proceso que nos lleva a un nuevo Big Bang y a un nuevo renacimiento. Si nosotros comprendiéramos esa conciencia intensa, nos podríamos decir como el místico estaba tan embebido, tan absorto y alelado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo. Estamos hablando aquí de una liberación, de una expansión de la conciencia, de ir más allá del cuerpo, de ir más allá de todo sentimiento, de ir más allá de los sentidos. Y en esa deprivación de los sentidos, del cuerpo, de los sentimientos, encontrar también que el pensamiento se disuelve y vamos trascendiendo la lógica y la razón, encontrando ese universo maravilloso del místico en el que sabemos que el ser que percibe en nosotros, el ser que somos es la amada y la amada es el alma que se encuentra con el amado, esa esencia del amor que vive en nosotros. Pero más allá de todo misticismo, para darle un sentido a la muerte, hemos de comprender la vida, pero la vida en el seno del cuerpo, la vida en la biología, la vida en la vida cotidiana, cómo se manifiesta, la vida también desde la perspectiva de la física. Vamos a mirarlo. Si nosotros lo vemos en una perspectiva física, nos damos cuenta que estamos hechos de partículas subatómicas, es decir, todos los trillones de átomos, moléculas, células, realmente tienen un componente esencial, una infraestructura que son las partículas subatómicas. Si con el físico observamos la partícula subatómica, nos damos cuenta de algo muy especial. Y es que las partículas subatómicas mágicamente desaparecen. Instante a instante, cada partícula subatómica se sumerge en el campo cuántico, en el campo de todas las posibilidades, en un campo que es no local. Eso quiere decir, ¿y a dónde se van instante a instante las partículas subatómicas? Al universo, al infinito. En principio son totipotenciales, están en todas partes, son no locales. Pero instante a instante esas partículas están emergiendo, es decir, que se sumergen en ese océano totipotencial del mundo subatómico, del mundo del campo cuántico, y vuelven a emerger. El milagro es que cuando emergen lo hacen en este patrón de ordenamiento que llamamos el cuerpo, es decir, como si hubiera un campo, una memoria que reestructura
instante a instante las partículas subatómicas. ¿Esto qué quiere decir? Literalmente, físicamente, que instante a instante morimos, instante a instante vivimos, y en esa pausa profunda entre los instantes, un instante antes del instante siguiente, como decía el poeta, somos eternos. Allí la eternidad, no la eternidad del cuerpo, sino la eternidad de la vida, la eternidad de la sustancia, la eternidad de este patrón de organización de información evolutiva que llamamos la corriente de la vida que vive en nosotros. Así que si pudiéramos hablar de la muerte y el nacimiento, diríamos que ambas constituyen las dos riberas del cauce de la vida, y ese cauce de la vida es el cauce del momento, del instante, del vacío, de la levedad. Es el cauce en el que habita la conciencia, que es una plena manifestación de la presencia de lo que somos. Así que ya aún desde la perspectiva física empezamos a adquirir otra dimensión de lo que es la vida, de lo que es el nacimiento y la muerte. Nos podemos así remontar varios órdenes de magnitud e ir desde las partículas subatómicas hasta el mundo de las células. Miremos las células de nuestro cuerpo, muchos trillones de células. Algunos hablan de 150 trillones de células. Es enorme la cantidad de células, pero si nosotros analizamos cada una de nuestras células, en ellas se están dando cada segundo miles de reacciones químicas. Una célula es un universo. Si lo viéramos desde la composición de esa primera partícula subatómica que explica nuestra energía y que es el electrón, pudiéramos decir que la célula es un plasma electrónico activado, es decir, que más allá del estado líquido, sólido y gaseosa, corresponde a un estado súper excitado de la materia, el cuarto estado de la materia. Este bioplasma o este campo bioplásmico en cada célula forma el citoplasma y puede estar definido eléctricamente o energéticamente por la densidad de partículas subatómicas. Hay trillones y trillones de electrones por unidad de superficie a nivel de la célula. Toda esa enorme densidad electrónica va desapareciendo en la medida en que la célula se descarga. Quiere decir que la vitalidad de la célula está representada en esas cargas eléctricas negativas de los electrones y que la vida está directamente asociada a la electricidad. No es que la vida sea la electricidad, pero la electricidad es la onda portadora de la vida en el caso de esa unidad de vida que llamamos la célula. Cuando la célula se despolariza, cuando se descarga, cuando la batería celular empieza a perder su potencial, nos desvitalizamos y nos vamos muriendo. Así que tenemos en cuenta que también en la célula existen microbaterías, existen cargas energéticas que aportan para todo el movimiento, para todas las reacciones químicas, para toda la vitalidad a nivel celular. Esas cargas energéticas están aportadas por la mitocondria, y la mitocondria es también una unidad de vida incorporada en la célula. Digamos que es la herencia de todo ese proceso maravilloso a partir del cual las bacterias aprendieron a respirar, y de ese proceso de respiración celular incorporado a nivel de cada una de nuestras células, nosotros tenemos las mitocondrias, que son las que respiran en cada una de nuestras células. Y respirar obviamente tiene que ver de nuevo con el almacenamiento y la conducción de electrones. Por eso podemos decir que cuando se deteriora la mitocondria, se deteriora la célula. Si no hay mitocondriogénesis, si no hay regeneración de las mitocondrias, la célula se desvitaliza hasta que se muere.
que todos los procesos oxidativos que tienen que ver con la pérdida de electrones están ocurriendo antes que el núcleo, muy especialmente en la mitocondria, y que eso es muy importante entenderlo a la luz de la actual epidemia, porque un proceso de oxidación y de inflamación como las de los virus o agentes infecciosos en última instancia están dañando también la carga energética celular. Pero cuando ya nos salimos del nivel intracelular y entramos de lleno en el contexto y el concierto de los tejidos y las células, nos encontramos dos procesos de muerte que nos van a enseñar mucho. Esos procesos de muerte son una metáfora grabada en la biología de lo que puede ser también nuestro proceso de morir. Tenemos dos tipos de muerte a nivel celular. Un tipo de muerte cuyo proceso es denominado necrosis, y que es una muerte explosiva, inflamatoria, violenta, es un estallido. La célula literalmente se hincha y al hincharse se estalla. Esto hace parte del proceso inflamatorio y al estallar libera muchas de las enzimas y componentes intracelulares que a su vez a nivel extracelular van a constituir el fuego continuo de este proceso inflamatorio o el sustrato para que ese fuego de la inflamación permanezca. A esto lo llamamos la necrosis, cuyo efecto podemos ver, por ejemplo, en las gangrenas, en grandes infecciones, grandes inflamaciones en los abscesos. Nosotros tenemos ahí un ejemplo claro de lo que es la necrosis. Y tenemos por otro lado la apoptosis, también denominada muerte celular programada. La apoptosis tiene que ver con un proceso contrario al de la necrosis. Es decir, que la célula en vez de hincharse literalmente se encoge sobre sí misma, es decir, que regresa a su interior y libera silenciosamente, sin un proceso inflamatorio, todos sus componentes que van a ser parte del sustrato de las nuevas células. Esta muerte celular programada tiene que ver con la capacidad que el organismo tiene de eliminar las células que están envejecidas o que están degeneradas. Así que se asocia simultáneamente a un proceso regenerativo. La regeneración y la producción de células nuevas, este recambio celular, depende en buena parte de la muerte celular. Y cuando nosotros lo miramos ya en el contexto de todo el organismo, los expertos calculan que alrededor de 800.000 células están muriendo cada momento en el organismo, que alrededor de una neurona está muriendo cada segundo en nuestro organismo, que el proceso de muerte permanente es necesario para acompañar el proceso de la vida o de la regeneración. Y es bien importante que cuando el proceso de apoptosis se acelera, cuando esta muerte celular programada se acelera, automáticamente también se aceleran los procesos de desintoxicación y de eliminación de toxinas. Es igualmente importante comprender que la dieta adecuada, la dieta alcalina, el ayuno, la pausa alimentaria, está favoreciendo la apoptosis, la renovación celular y aún mucho más importante al interior de cada célula, la generación de nuevas mitocondrias u organelas productoras de energía dentro de la célula está siendo activado por los procesos de ayuno y los procesos de pausa. Empezamos a comprender la importancia, aún desde el punto de vista de la biología, de la pausa, el retiro al interior, el silencio, la aparente inactividad externa a través de la cual se activan procesos de actividad
endógena e interior que favorecen la regeneración. Pues bien, ahora ya tenemos todo esto considerado desde las partículas subatómicas a través de la célula. Estamos comprendiendo que existen dos tipos de muerte, una muerte violenta y digámoslo así, una muerte pacífica, pero haciendo la analogía es exactamente lo que ocurre a nivel de nuestra vida. Estamos permanentemente naciendo, estamos permanentemente muriendo. Cada vez que nacemos al desapego, nosotros encendemos el fuego interior de la muerte celular programada y estamos favoreciendo la regeneración, que es literalmente un proceso de renacimiento y de renovación. Esto quiere decir que la muerte es agente de la vida, no es lo contrario de la vida, que cada vez que algo se muere hay algo nuevo que está naciendo, que cada vez que morimos a la apariencia estamos naciendo al mismo tiempo a nuestra esencia, que existe en el tiempo interno una sincronicidad de tal naturaleza entre los procesos de la muerte y los procesos del nacimiento, que nuevamente comprendemos que es entre esas dos riberas sincrónicas, simultáneas, de nacimiento y muerte, donde está sucediendo permanentemente el proceso de la vida. Así que volvemos en este momento a pensar en la muerte como un cambio en nuestro modo de manifestación. Y vamos a verlo en la naturaleza. Claro, las rocas se mueren y se mueren por acción de la presión geológica, del estrés, de las grandes presiones de la energía gravitacional al interior de la Tierra, y se mueren por la acción del fuego céntrico. Y cuando esto sucede, ¿qué ocurre? Que cambia el patrón de ordenamiento interno, cambia el orden de las moléculas. Las moléculas al ordenarse generan coherencia, generan transparencia y de pronto aparece una bella gema. ¿Quién diría que detrás de la gema está la misma sustancia de la roca oscura, pero que aquí ha cambiado el orden interno, ha cambiado su valor, su constitución y su comportamiento frente a la luz? Algún día en la Tierra tuvimos una gran extinción planetaria. Es cuando se acabó el sustrato, las bacterias primitivas proliferaron, acabaron con todo el sustrato y vino una gran crisis, esa crisis que hace que literalmente desaparezcan buena parte de las especies bacterianas en la Tierra. Pero surge un milagro. Una humilde bacteria, una cianobacteria, aprende dentro de este proceso de millones de años a procesar no ya la sustancia, sino a procesar la luz. Y a partir de esas cianobacterias primitivas con millones de años de evolución, se va conquistando un proceso maravilloso, que es el proceso de fotosíntesis. Es decir, que en cierta forma la crisis del sustrato genera un modelo de adaptación que permite a la vida consumir la luz, alimentarse de la luz. Y allí tenemos nosotros la magia de la fotosíntesis y la magia del sol que está nutriendo la vida en la tierra. Y si a partir de este proceso nosotros entráramos en contacto con la dinámica de la producción de energía en el sol, esa producción de energía que es el sustrato para toda la vida en la tierra a partir del reino vegetal, nos encontramos más de lo mismo. Es decir, que el hidrógeno se muere. Pero no es que el hidrógeno se muere, no es que el hidrógeno entra en una reacción de fusión nuclear y los átomos de hidrógeno desaparecen conformando el segundo átomo dentro de la tabla periódica de los elementos, que es el helio.
pero esa reacción de fusión nuclear produce tal cantidad de energía que nos aquí a todos nutridos a través del reino vegetal, desde la vida del sol que va cargando la batería de la vida en la tierra. Esto nos lleva también a una reflexión crucial. Quiere decir que la energía es necesaria para la vida, pero tenemos dos modos básicos de producir energía a partir del átomo. El primero es la fisión, la separación. Bombardeamos el núcleo del átomo, lo desintegramos y liberamos esa cantidad inconcebible de energía que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, en las centrales nucleares y en la fabricación de la bomba atómica. La llamamos una energía de fisión que se produce por separación de los elementos del átomo y por desintegración. Pero tenemos exactamente el polo opuesto. Se produce una cantidad de energía aún superior, pero una energía limpia, una energía sin ruido, una energía como la de la apoptosis, cuando se genera la fusión nuclear. En este caso, producimos una energía limpia y podemos hacer la analogía nuevamente: como es arriba, es abajo. Cuando morimos, nos fundimos, nos fusionamos, nos integramos. Es la muerte un renacimiento, es la muerte una fusión al ser que somos, al alma que somos. ¿Qué ocurre cuando nos separamos? Cuando lo que ocurre no es la fusión, sino la fisión. ¿Qué ocurre cuando nos aislamos, cuando nos desintegramos de todo lo otro? ¿Qué ocurre cuando un átomo se separa de su molécula, cuando el núcleo se separa de su átomo, cuando las partículas subatómicas se desintegran del átomo? Formamos radicales libres, que normalmente son radicales tóxicos. Formamos energía radiactiva o formamos energías que son degenerativas y que frecuentemente a nivel de la vida son cancerígenas. Pero cuando nosotros, en lugar de desintegrar, integramos, cuando integramos el universo de las moléculas, de las proteínas, de las enzimas al interior de una célula de una forma armónica, cuando integramos a través de la membrana celular de una manera armónica el flujo de la energía entre el interior y el exterior de la célula, cuando integramos las células generando una resonancia, una comunicación armónica, una fusión en la maravilla del universo de un tejido, cuando así incorporamos tejidos, órganos, sistemas, el campo físico, la energía, el campo de las emociones y del pensamiento, nosotros vamos hacia la salud, concebida la salud como integridad y concebida la integridad como resonancia armónica que nos permite la realización. Y comprendemos entonces que cuando el átomo muere puede nacer la molécula, y en esa conjunción, en esa fusión, sucede una gran liberación de energía. Podemos comprender unas octavas más arriba que cuando la roca se muere nace la savia o nace la gema, la piedra preciosa, que cuando se muere la flor nace el fruto, que cuando se muere el fruto se liberan las semillas, se libera el potencial del bosque, que así comprendemos que hay mucho más frutos en una semilla que semillas en un fruto. Y comprendemos algo maravilloso: nosotros somos semillas, vinimos a sembrarnos, vinimos a cultivar la tierra de la vida, pero una semilla en el bolsillo nunca germina. La semilla del ser humano germina en la tierra del corazón. Y en la tierra del corazón estamos segundo a segundo, sístole y diástole,
naciendo y muriendo permanentemente. Esa es la historia del presente. El presente habita en nuestro corazón y en el presente la presencia. Y la presencia, el alma, la vida, es aquello que habita entre la orilla de la muerte y de la vida, de la inspiración y de la expiración, entre la orilla de la muerte y el nacimiento, de la inspiración y la expiración, de la sístole y la diástole. Así que descubrimos la magia de la vida y descubrimos cómo la muerte hace parte de la vida y cómo aquello que nosotros llamamos la muerte es simplemente una mutación, es una transición de fase, es un cambio cualitativo. Cambiamos nuestro modo de presencia, pero la presencia no se pierde. Esto significa, en otros términos, que no pierdes el abuelo, que no pierdes el bisabuelo, que todos ellos viven en ti, viven dentro de ti, que ellos están vivos en tu genoma, en el programa nuclear de cada una de tus células, que no se han perdido sus sueños. El abuelo sigue soñando a través de ti, que no se ha perdido ese profundo anhelo, ese profundo pulso de la biología que va ascendiendo hacia la libertad a través de un proceso de unificación permanente. Así que la muerte representa una fusión, representa una transición hacia una unidad mayor, representa una expansión de la conciencia. Y si viviéramos todo este dolor revelando el amor, revelando la nueva vida, y si viviéramos el canal de la muerte como el canal del nacimiento, y supiéramos que al morir literalmente estamos dando a luz desde nuestro cuerpo, desde nuestro campo emocional y mental, nos estamos pariendo hacia la luz que somos y estamos ascendiendo. Si supiéramos que a través de esta transición de fase en la que entramos en la senda del vacío, del reposo, de la pausa y del silencio, estamos pasando por esa fase de la crisálida en que lo único que perdemos es el cuerpo y las patas y este modo de vivir y de arrastrarnos y de vivir horizontalmente para de pronto alas de la conciencia conquistar con toda la creación nuestro proceso de verticalización y ascender y revelar las alas de la mariposa, las alas del alma que nosotros somos y emprender el vuelo de la vida. Si comprendiéramos que un día morimos un poco a la reactividad química y nacimos a una sensibilidad superior, dejamos de ser un poco los minerales y con el sustrato mineral como una savia fuimos ascendiendo y ascendemos a la sinfonía verde del fa natural, del reino vegetal, y ascendemos y florecimos y aromamos, embellecemos la vida y nos convertimos en un vórtice de sensibilidad al sol, de sensibilidad a la luz. Si supiéramos que un día tuvimos que morir a nuestras raíces, cortar nuestras raíces para poder liberarnos, para poder ascender y conquistar la libertad del movimiento. Eso supone una muerte, pero el nacimiento a una vida más abundante. Si supiéramos que un día a través de este camino de regreso hacia nosotros, este prodigioso proceso de interiorización de la conciencia al que llamamos la humanidad, fuimos convirtiendo ese movimiento externo en un movimiento interior, el movimiento del pensamiento, y que nacimos al vuelo y las alas de nuestro pensamiento. Si supiéramos que un día, pausa del pensamiento, nos silenciamos, aquietamos el ruido del pensamiento, aquietamos el ruido de nuestras emociones, permitimos que el sol del alma brille a través del cielo de la mente despejado
y penetre a través de las aguas transparentes hasta el fondo de nuestro cuerpo y allí al interior revele el diseño, despierte el diseño de la familia que somos. Si supiéramos que un día vamos a morir a esta persona o a esta personalidad que somos y vamos a consagrar el hermano, la hermana al alma, nuestra personalidad se va a fundir con el alma y vamos a generar ese proceso de fusión en el que la materia que somos, la materia densa o sutil, la materia densa de nuestro cuerpo, la materia más sutil de nuestras emociones y aún más sutil de nuestro pensamiento, se integra en este proceso de conciencia para revelar la unidad, la fusión del espíritu y de la materia y generar ese campo unificado en el cual comprendemos que la materia es espiritual. Bien, un día nos bajamos de la mula y nos montamos al avión. Un día expandimos nuestra conciencia, un día cambiamos nuestro modo de presencia. Un día cambiamos la velocidad de los eventos, aceleramos el tiempo tan intensamente que el tiempo se convierte en el instante, en puro presente, en pura presencia. Ese día se manifiesta el alma que somos. En ese día de la muerte nosotros revelamos simplemente que la muerte es el canal del parto hacia la vida, hacia una vida más abundante. Entonces el luto, la tristeza que se convierte en sufrimiento, el duelo permanente, todo esto desaparece y desaparece simplemente porque comprendemos que aunque los otros se hayan ido de nosotros en sus cuerpos físicos, siguen vivos en nosotros, siguen vivos en el alma, siguen vivos en nuestros recuerdos, siguen vivos en nuestras células, que cuando los otros se han ido físicamente de sus cuerpos, de su campo emocional y de sus pensamientos, nosotros sabemos que no los hemos perdido, que perdimos el cascarón externo, pero ellos no eran el huevito ni el cascarón externo, que desplegaron las alas, que se liberaron de la personalidad, que salieron de sus cuerpos y que con nosotros ha quedado lo esencial, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Así que cambiamos la pregunta. Y si nos preguntamos, padre, madre, hermano, hermana, abuelo, abuela, ¿qué me quedó de ti? No qué fue lo que perdí, sino esencialmente qué me queda de ti. Descubro que no he perdido nada, que me queda todo, que me queda tu sonrisa, tu cariño, tu protección, tu dulzura, que me quedan los bellos momentos. Cierro los ojos y están allí grabados profundamente en mi corazón, ¿sí? Que me queda la belleza, la armonía, también la sombra, que fue una reveladora de la luz, que me queda lo leve, lo bello de tu lección, que me queda el amor, que me queda esa verdad tuya que es mi propia verdad, la verdad que los dos ahora seguimos buscando, porque lo cierto es que tú eres un buscador que continúa buscando a través de mí, pero sobre todo me queda algo maravilloso y es que cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis sentimientos toca tu esencia, toca tu alma, toca tu ser. Me queda la seguridad de que un día yo también me voy a ir, que lo único seguro, realmente seguro, que tengo es esta muerte, pero que ahora comprendo que la muerte es la condición de la vida. Lo único seguro que me queda es esta vida que permanece aquí, permanece allá, más acá o más allá, la permanencia de la vida que a su vez es una corriente
de cambio permanente, que a su vez es una corriente de permanente impermanencia. Y cuando yo sé que me queda la vida y que desde la vida me puedo comunicar contigo, desde la vida que somos, desde la esencia que somos, desde esa gota que somos cada uno en el océano del todo, yo me puedo decir cada día, hoy voy a florecer para ti. Mis oraciones te van a tocar, como vas a vibrar con cada uno de mis pensamientos y cada uno de mis sentimientos. Así que me queda lo que yo te puedo dar, lo que te puedo ofrecer. ¿Y qué te puedo ofrecer? Mi vida. Y cuando yo te ofrezco mi vida y yo sé que tu profundo anhelo es que yo sea feliz, entonces hoy voy a florecer para ti, ofreciéndote lo mejor de mí, mi felicidad. Y hoy voy a comprender que yo puedo ser feliz solamente cuando doy lo mejor de mí. Cuando doy lo mejor de mí mismo, estoy floreciendo, estoy sirviendo, estoy amando, y esa corriente de amor nos une y revela esa maravillosa esencia de la unidad que somos.